inversores. Gracias. Extraordinaria ponencia. Pues más o menos estamos viendo qué está pasando, ¿no? en el panorama, en el sector energético, por lo menos en el petróleo y en la electricidad. Esto hay que contextualizarlo, ¿no? En el sentido de que vemos un Estado neoliberal prácticamente con un golpe de Estado a finales de los 70, ¿no? Todos los 80, 90, 35 años de neoliberalismo, en donde precisamente la joya de la corona pues es Pemex, ¿no? Ya se llevaron ferrocarriles, ya se llevaron teléfonos, se privatizaron toda una serie de empresas paraestatales, muchas de ellas estratégicas, ¿no? Y Pemex es la más importante, una de las más importantes junto con la electricidad. Bueno, pues hay muchas cosas que decir. Ahora me gustaría decir que no todo es derrota, ¿no? Podría ser una derrota temporal, histórica, pero no definitiva. Que esté esto en silencio es parte precisamente, que pasa esta contrarreforma, es parte de todo lo que se orquesta, no solamente a nivel económico, sino a nivel político, social e ideológico, por supuesto, ¿no? Bueno, también me gustaría decir sobre la historia, sobre la cuestión de la izquierda. O sea, el profesor Fabio, si no existe la izquierda, ¿dónde está la izquierda? Seguramente se está reconstruyendo, ¿no? No lo vemos tal vez en estas aulas, en esta universidad, pero allá afuera se están dando movimientos muy interesantes porque nos están despojando prácticamente de todo, ¿no? De todo lo que tenemos. Y bueno, a continuación, el compañero, me gustaría leerles algo, un poco, y voy a empezar. Es breve. Pocos motivos tendremos el pueblo mexicano para celebrar el 18 de marzo, en el 76 aniversario de la expropiación petrolera. Sobre todo si se trata de recordar los orígenes de la gesta nacionalista del general Lázaro Cárdenas, ¿no? Que permitió la consolidación del sector más importante para el desarrollo económico y social del país. Bueno, en esta Facultad de Economía, precisamente, desde la disciplina de la economía, la cuestión de nacionalizar Pemex después de la industria eléctrica sirve precisamente para el desarrollo de la nación. Ahora, también no hay que olvidar que ya estamos integrados a un bloque económico, al bloque norteamericano. Sin embargo, nosotros tenemos que pelear, ¿no? Bueno, estar conscientes de lo que significan nuestros recursos, y parece que no estamos conscientes de eso, o la mayoría no está consciente. Ni con toda la propaganda desplegada en los medios, la actual administración podrá justificar ante los mexicanos el sentido antinacionalista y de indudable traición a la patria que ha cometido con la reforma energética. La expropiación petrolera fue además uno de los actos de justicia social más plenos y congruentes de lo que se tenga memoria, pues con las leyes en la mano, el entonces presidente Cárdenas supo hacer valer los derechos de los trabajadores petroleros explotados y humillados por años por las compañías extranjeras, que con el colmo de la soberbia se negaron a acatar el laudo emitido por las autoridades laborales, donde se les combinaba a otorgar mejores salarios y mejores prestaciones a los obreros. Los cargos de primer orden estaban reservados, como en el porfiriato, a los extranjeros de tal suerte que, al consumarse el decreto de expropiación por la renuencia de los empresarios extranjeros a acatar el fallo definitivo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando el máximo órgano actuaba con ética a favor de los trabajadores, pensaron que los mexicanos no serían capaces de operar las instalaciones ni sacar adelante la producción de gasolinas. Grande fue su decepción cuando primero todo un pueblo se sumó en apoyo a su presidente, contribuyendo
contribuyendo con todo lo que podía para pagar a las empresas extranjeras, como ya se vio, y después a demostrarle a los técnicos mexicanos que con su esfuerzo, talento y capacidad podían ser iguales o mejores que cualquier experto en el mundo. Fueron aquellos quienes sentaron las bases que permitieron hacer de Petróleos Mexicanos Pemex una de las mejores y brillantes empresas petroleras a nivel mundial. Ahora, de forma vergonzante, los tecnócratas que desde el sexenio de Carlos Salinas iniciaron el desmantelamiento y quiebra inducida, también de la Comisión Federal de Electricidad, CFE y Luz y Fuerza del Centro, dicen que es inevitable la asociación de firmas extranjeras para sacar a flote el sector energético, cuando saben perfectamente que las empresas públicas pueden ser rentables sin necesidad de entregarlas a particulares. Habrá que recordarles que fueron ellos quienes, obedientes a los lineamientos como el FMI o el Banco Mundial, adoptaron para Pemex a principios de la década de 1990 el llamado modelo atomizado de gestión, que de acuerdo a las tendencias globalizadoras aconsejaban la fragmentación de las grandes empresas productivas bajo el esquema que alentaba la asociación público-privada como justificante de la privatización de diversas áreas. El gobierno de Salinas cometió una grave irresponsabilidad al dejar de considerar como prioritarias para Pemex la refinación y petroquímica, rama que mayor valor agregado obtiene de los hidrocarburos, y la mayor atención se centró en la producción de crudo. Los resultados al paso del tiempo fueron desastrosos. México incrementó sus importaciones de gasolinas y petroquímicos con una costosa descompensación en nuestra balanza de pagos. Fue en su gobierno cuando se reformó la ley del Servicio Público de la Energía Eléctrica, que permitió la gradual introducción de los particulares en la generación de energía. Bueno, tal sentido social ha desaparecido en el lenguaje globalizador de los tecnócratas, que de manera perversa intentan engañar al pueblo con el supuesto de que con la reforma bajarán los precios de la electricidad, la gasolina y el gas, cuando apenas hace unos días volvieron a asestar a la población con nuevos incrementos, ¿no? Nadie en su sano juicio puede concebir que las empresas privadas vayan a aplicar un sentido social a la hora de fijar sus tarifas, pues ayudar a la gente, sobre todo de escasos recursos, no entra en los proyectos de lucro. En ningún país del mundo los consorcios multinacionales de energía han mostrado la más mínima intención de sacrificar sus ganancias en beneficio de la población. Los gobiernos tecnócratas de Salinas, Cedillo y Calderón deben de responder también, y el actual, en Peña, por la corrupción que fue carcomiendo en las últimas décadas de CFE y Pemex. Cientos de funcionarios venales se enriquecieron con negocios turbios para ambas paraestatales sin que haya existido castigo alguno, como lo que sucedió, ¿no?, con los panistas de Sarnava y los juniors Briviesca, los hijos de Marta Sagún, que a través de la firma Oceanografía, hoy en medio del escándalo por medio de sus operaciones ilícitas. Bueno, y consiguieron estos contratos reportando las ganancias millonarias. Ni Pemex ni CFE son incosteables. La comisión también albergó una verdadera mafia de pillos que encabezó el exdirector Elías Ayub. En fin. Ahora, personajes como César Augusto Santiago, antes duro crítico de la inoperancia de CFE y los altos cobros a los usuarios, se suman al desmantelamiento de la paraestatal, elaborando además nuevos sistemas de tarifas, como el llamado prepago, que nos van a aplicar, con el que prácticamente se esprimará a la población con el pago anticipado de la energía eléctrica que se consuma. Solo los que desconocen la historia están condenados a repetir los errores del pasado. Y todo indica que los tecnócratas no leyeron en Harvard, Yale o el Instituto Tecnológico Autónomo de México, algo de la política nacionalista del general Cárdenas. En fin, es por eso que este 18 de marzo, pues, y seguramente en el futuro se tendrá que salir también a las calles a iniciar esta jornada nacional en defensa de nuestros recursos energéticos, o como dijo el profesor Fabio, una nueva correlación de fuerzas en algún momento
será favorable para los trabajadores, ¿no? Para los de abajo, en lugar de ser favorable para el capital. Muchas gracias por su asistencia. A continuación se dará una declaración. ¿Hay alguna pregunta o algún comentario? No sé si tienen alguna pregunta para los ponentes. Sí, adelante. Como lo dijeron los ponentes y como se percibe, pues México está en una situación muy crítica, muy difícil, y no solamente en los últimos actos de estos gobiernos, sino se ha estado preparando desde décadas pasadas. Definitivamente considero, y es donde a veces se desespera uno, qué pasa con los mexicanos, pero yo creo que la única manera de revertir todo esto es la participación de la sociedad, es la gente, es en las calles. El sistema de partidos no va a lograr nada, necesitamos hacer algo que todavía no se ve cómo se va a hacer, pero vienen épocas muy difíciles cuando el capitalismo, Estados Unidos o la Unión Europea van en una etapa de crisis, de declinación, y que están arrebatando todo lo que puedan y necesitan manejar y poner a trabajar su maquinaria de guerra. Para eso necesitan el petróleo del país y de otros países también. Entonces México va a entrar en una situación muy crítica, menos hidrocarburos. Claro que muchos de los recursos se los robaban, o se los siguen robando. Se entra en una situación muy crítica en México, y las generaciones siguientes se va a tener que sufrir todo eso, y se tiene que pagar necesariamente un costo si queremos recuperar lo que estamos perdiendo. Entonces, y ese costo, desafortunadamente, los procesos sociales nos dicen que lo tenemos que asumir los mexicanos. Los gobiernos no hacen los cambios. Es un comentario. Muchas gracias. ¿Hay alguien más que quiera comentar algo? ¿Alguna reflexión que se tenga? Compañera, por favor. Pues igual muy en el sentido de lo que estaban comentando, ¿no? O sea, que el problema ahorita es justo que es una correlación de fuerzas desfavorable, ¿no? Para la gran parte del pueblo mexicano, y me parece que entonces también un poco la conclusión debe de ir hacia, bueno, igual lo que tú estabas diciendo, tal vez ahorita la izquierda no está presente porque se está reconstruyendo, pero justamente, ¿no? Es como un momento en el que tenemos que formar parte de esa reconstrucción, ¿no? O sea, de volver a agrupar, ¿no? A la izquierda independiente, como decía también la participación anterior, ¿no? Sabemos que por parte de los partidos políticos no hay una oposición real, ¿no? Ante este saqueo y ante esta privatización y ante estas contrarreformas, y por lo tanto más bien nos toca a nosotros construirla, ¿no? Y bueno, un poco en ese sentido es que más bien es un momento en el que la izquierda independiente, en el que los trabajadores, en el que los sectores más combativos de los sindicatos pues deberían de estarse reagrupando, ¿no? De formar, digamos, un frente que pueda reagrupar estas fuerzas, que reagrupe a toda esta izquierda y que prepare una correlación de fuerzas más favorable, ¿no? Para toda esta situación que se viene, y que bueno, yo creo que es una de las tareas principales que tendríamos un poco que estarnos planteando. Sí. ¿Alguien más? Bueno, los ponentes, algunas palabras finales, algún comentario final, ¿no? Bueno, es preocupante, pero por ejemplo en esta universidad dependemos de los ingresos petroleros, ¿no? Entonces vamos a prepararnos para, pues ya se están viendo estos problemas, se va a recortar el presupuesto público, esta universidad seguramente dejará de ser de masas en algún momento. Bueno, cada vez está recortando el presupuesto, dejarán de entrar los hijos de los trabajadores, ¿no? Entonces, cada vez será más elitesco la entrada a esta universidad y pocos se podrán tener acceso al conocimiento. No hablemos de los casos de aquí se pagan posgrados por 25,000 pesos al semestre, en fin, de acuerdo al área de conocimiento que se tenga. Imagínense quién tiene 25,000 pesos, mínimo 30,000 pesos al semestre para pagar un posgrado. Entonces, bueno,
por eso y muchas otras situaciones importa saber qué está pasando. Conocer nuestra historia será muy importante. Tenemos que trabajar juntos, ¿no? Con otros y con otras, pero jamás arrodillado, ¿no? También hacer que en el país nuevamente haya dignidad, ¿no? Una dignidad coherente, una dignidad fuerte, una fuerte reconstrucción precisamente de esa identidad del mexicano que pareciera que ahorita está en otro lado, sumamente enajenado, ¿no? Comparto con la compañera lo que dice, ¿no? Igual con el profesor, sobre la situación de los sindicatos, donde están los trabajadores. Esto no va a costar ni en el corto plazo, ¿no? Incluso en el mediano plazo, 1 o 5 años, esos son de generaciones. ¿No? La generación de la revolución nos brindó después, en 1910, 1917, prácticamente 20 años después, una apropiación de estos recursos tan importantes dentro del capitalismo, ¿no? En el horizonte social e histórico de la humanidad, por lo menos en México, un capitalismo de Estado, ¿no? Como tal, nos los brindó para relativo desarrollo. Ahora vienen con todo, nos vienen a quitar todo y vamos a ver qué pasa. El profesor habla del método de analogías. Bueno, pues hay algunos casos como en el de Venezuela, por supuesto no se va a trasladar de manera mecánica, pero lo importante saber es que esos ingresos petroleros se los utilizan para otro tipo de cosas, ¿no? Sobre todo cuestiones sociales, de infraestructura, de jubilaciones, tener dignamente a los niños, a los ancianos, las pensiones que puedan tener todos ellos. Nosotros algún día seremos ancianos y quién sabe cómo nos toque, ¿no? Sí, porque, pues, bueno, para empezar no hay empleo, no tenemos salud, no tenemos garantizada tampoco ninguna jubilación, y bueno, todo esto también se hace con recursos, ¿no? Con trabajo, no desconociendo los saberes del pueblo y despojando al trabajador. Sin más, vamos a escuchar la declaratoria final del compañero Eduardo Santos, estudiante de la Facultad de Ingeniería. Este fue un esfuerzo de varios compañeros de distintas facultades. Y bueno, vamos a proseguir con... El sueño más anhelado del imperialismo se ha cumplido. La pesadilla para los mexicanos continúa. De propiedad colectiva se pasó a propiedad privada. De múltiples beneficios se pasa a miseria y despojo. En eso consistió la contrarreforma energética aprobada en diciembre pasado. El panorama es complicado, pues con continuas modificaciones regresivas en materia petrolera y eléctrica, como en 1989, 1992, 1995 y 2008, se desmanteló poco a poco y de manera furtiva nuestra industria energética. La última reforma regresiva en materia constitucional significa el fin de las nacionalizaciones eléctrica y petrolera para regresar ambas al capital privado extranjero. Lo que antes era anticonstitucional se convirtió en constitucional. Con las modificaciones constitucionales a los artículos 27, 25 y 28 se han borrado las grandes hazañas de la expropiación petrolera de 1938 y la nacionalización eléctrica de 1960, que se conquistaron con lucha y sangre. En condiciones de boicot de las transnacionales y gobiernos extranjeros es que se echó a andar la industria petrolera. Hoy esas mismas transnacionales y gobiernos extranjeros regresaron, aunque algunos nunca se fueron. La situación es adversa. Mientras los trabajadores se encuentran ausentes, el pueblo desinformado, la izquierda inexistente, la resistencia está fragmentada, sectarizada, charrificada y extremadamente débil por su pobreza política, y desde hace años los procesos nacionalizadores se detuvieron, y no solo eso, sino se revirtieron. Sin una fuerza social organizada, dentro y fuera de los centros de trabajo, no hubo quien defendiera los intereses de la nación. Ante la desnacionalización presente, de inmediato levantamos la bandera de renacionalización. A las nuevas generaciones nos tocan muchas cosas por hacer. Extirpar los viejos males y vicios que han permitido nos encontremos en tan deplorable situación, así como retomar las grandes enseñanzas del pasado aún vigentes. El capital omite la existencia y presencia de la lucha de clases, privilegia solo la relación política de fuerzas, inmediata que por ahora le favorece.
La regresión histórica es lesiva a la nación. Rescatar a esta significa revolucionarla. Hacemos un llamado a la lucha organizada independiente. La salida solo puede estar en las calles, plazas públicas, centros de estudio y de trabajo, en el debate popular y en la participación mayoritaria de los mexicanos, en el espacio del saber y en la lucha social. Este foro de energía se manifiesta en contra de la reforma energética aprobada en diciembre de 2013 por el gobierno, por entreguista, antinacional y desnacionalizadora, y propone a los mexicanos la lucha por una renacionalización energética y de los recursos naturales, porque las tierras, las aguas, los bosques, los minerales, los energéticos y todos los recursos naturales solamente deben de ser de propiedad colectiva, jamás privada. Muchas gracias. Este fue a la Secretaría de Economía, nos pasaban el espacio, a los ponentes por su tiempo, muchas gracias, doctor Ryan, doctor Fabio Barbosa, y bueno, por supuesto a los invitados, que bueno, pues también les proponemos seguir en comunicación, ¿no? Para tratar de, bueno, para luchar en lo que nos corresponde a todos, ¿no? Y la invitación de parte del profesor Fabio Barbosa es para que nos reunamos la próxima semana, el martes. ¿A qué hora? A la hora de la comida que pagan, entonces no hay pretexto. ¿A la 1 o a las 2? A las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde para que se pueda discutir, ¿no? Para que veamos qué pasó con la fundación. ¿Y qué? ¿Con qué se quedó Pemex? Claro, para que veamos con qué se quedó Pemex, con qué se va a quedar. Y bueno, en esta cuestión de la llamada ronda cero, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es información de primera mano. Vamos a ver qué está pasando y ver cuáles son las acciones a realizar también. Eso es sumamente importante. ¿Algún otro comentario por parte de los ponentes, del público? Muchas gracias.